Está transmitiendo Canal A. Bond presentó el anterior programa con el patrocinio de Diners y Las Villas. Está transmitiendo Canal A. Producciones Hex presenta Álvaro Gómez Hurtado, a quien entonces quiero preguntarle acerca del tema planteado hace unos momentos por el doctor Dangond. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa ahora? Sí, es interesantísimo porque había un oficio político que sustituía la necesidad de formulaciones políticas. Y entonces la gente salía del paso siendo pro, siendo contra el marxismo o siendo una transacción, que fue lo más frecuente. Era en la materia prima del negocio político, consistía en saber qué valores se transaban frente al supuesto de una revolución universal, porque se creía que esa era la fuerza del comunismo, e inclusive la fuerza de la utopía marxista, que el mundo iba necesariamente por ese camino y que todos los demás valores se habían quedado atrasados, los valores religiosos, los valores puramente filosóficos y los valores materiales, el capitalismo. Entonces, el destino de la humanidad estaba dicho por alguien, pero de todas maneras se aceptó como una verdad absoluta que el destino de la humanidad era el marxismo, y esa es su fuerza. Y era hermoso, porque esa pretensión ecuménica de estar en el mundo entero es una pretensión que han tenido otras, entre otras cosas, el cristianismo. Entonces, eso fue lo que se destruyó ahora, porque esa pretensión de que íbamos necesariamente hacia allá motivaba a los que estábamos en contra. No vamos a llegar, vamos a destruir la idea de que vamos necesariamente hacia allá, y eso es una política. Y otras personas que se motivaban comunistamente porque como iban necesariamente hacia allá había que precipitar ese resultado. Y muchos otros que resolvían asumir una actitud política de transacción. ¿Cómo apaciguamos? ¿Cómo entregamos un poco de esto que tenemos, esos valores que ya como que no sirven? Se precipitaban a entregarlos para hacer méritos dentro de el supuesto, la hipótesis no contrarrestada de que el comunismo era un futuro necesario de la humanidad. Y ahí estaba toda la política, las gentes que no tenían pensamientos profundos sobre la estructura del Estado, sobre el valor de ciertos valores sociales. Decían, ¿cómo se juzgan los valores sociales? Por ejemplo, el problema de agregarle social a todas las formulaciones políticas, que era un recurso fácil. Hay dos recursos había muy fáciles durante este periodo. Decir que uno era revolucionario. Por ejemplo, algunos países en que todos los nombres de los partidos políticos, como en Bolivia, tenían una R. MR, Movimiento Revolucionario, todos tenían una R, porque todos tenían que ser revolucionarios, porque estaban aceptando que el destino final de la humanidad era la revolución marxista. Eso fue lo que se desplomó. Entonces, toda esa gente que fundó esos partidos con R se quedaron sin ocupación. Eso es una cosa interesante. Nosotros también, los que éramos enemigos del comunismo, teníamos no solo una oportunidad de tener política, sino una necesidad de hacer política para que el mundo no cayera en poder de ese fatalismo de la revolución. Y había una obligación moral de hacer política.
eso ennoblecía la política porque era una obligación moral. Ahora la política se ha vuelto una utilización de los medios del mando, y ese es el nuevo estilo que estamos padeciendo. No hay ideologías que susciten adhesiones. Lo que hay es situaciones políticas que provocan complicidades. La política, no solo en Colombia, principalmente en Colombia, es una política que se hace sobre la manera de buscar complicidades, no solidaridades. La diferencia entre solidaridad y complicidad es inmensa. La solidaridad es aquello que se provoca cuando una persona está haciendo algo bien e invita a seguirlo haciendo. Entonces hay solidaridad que es gratuita. Y lo que estamos viendo en Colombia con el triunfo del liberalismo, del positivismo, es que la gente no se mueve por solidaridades, sino por compromisos adquiridos, por la defensa de los compromisos adquiridos que forman lo que yo he llamado el régimen. El régimen es un conjunto no de solidaridades. Nadie es solidario con el régimen, pero todo el mundo puede ser cómplice. Y el gobierno triunfa cuando consigue un mayor número de cómplices y se lo destruyen o fracasa cuando los cómplices que ha conseguido no resultan eficaces. Entonces, ahí está, todo esto tiene que ver con el marxismo. El marxismo lo motivaba a uno para hacer política por deber, y ahora la política se hace por provecho. Bueno, pero es un panorama doloroso y lamentable. No creo. Yo creo que al contrario, porque ya no hay necesidad de defender la espiritualidad, que es una forma, es el concepto del bien y del mal, el concepto del bien común, el concepto de la solidaridades del hombre. Hay que buscarlo por fuera de lo que estamos tramitando, no contra y a favor del comunismo. Hay que buscar nosotros, y entonces vuelven a restaurar ciertos valores. Yo creo, por ejemplo, los valores del espíritu. No me gusta la manera que está teniendo esa restauración de los valores del espíritu, que es la de los musulmanes, los fundamentalistas, que a falta de encontrar unos valores vigentes del espíritu, se vuelven unos energúmenos de esa posición, llamémosla espiritual, porque en todo fundamentalismo hay una cantidad de noción distinta de lo material, aún en el vudú. Hay que ponerle cuidado a eso. Hay un renacimiento de esos valores en el mundo que está tratando de encontrar expresión dentro de las religiones antiguas, no mucho. El catolicismo no tiene ese sentido. Sobre todo el colombiano no hace publicidad, no hace proselitismo. Más bien los católicos se hacen perdonar lo que son. Y por eso salen todas esas sectas y salen todas esas otras manifestaciones. Aquí, por fortuna, no tenemos todavía un fundamentalismo racial, porque los indígenas nuestros pues ya están asimilados por el mestizaje y no hay manera de convocar un fundamentalismo indígena. Y ahora están tratando de convocar un fundamentalismo negro o negroide, y eso pues no creo que tenga mucho éxito, porque no hemos abandonado la idea de que la sociedad debe ser integrada, de que no es bueno tener negritudes, que es mejor que haya una tolerancia en donde las diferencias raciales no se aprecien mucho y que haya un tratamiento igualitario para otro y no discriminatorio, como está ocurriendo en los Estados Unidos. En Estados Unidos está pasando eso, que un nuevo tipo de fundamentalismo, que es el de la raza negra, quiere convertir una población no mezclada, no como la nuestra, no mestiza, la quiere convertir, como pasó hace 2 semanas, en un partido político. Eso cambia la situación política de los Estados Unidos, porque es un fenómeno nuevo, es contrario a la ambición general de lo que debió haber en una integración. En Estados Unidos no pudo haber integración porque no hubo mestizaje. El negro es negro, aunque sea un blanco que tenga una gota de sangre negro, es negro. Y nosotros, en cambio, somos mestizos todos, porque aquí consideramos blanco al tipo que tiene una gota de sangre blanca. Y eso nos ha ayudado mucho. Y ahí hay una formulación de tipo político interesante. Hay que saber manejar esos valores para ver si los podemos convertir en un estímulo para la acción pública, para defender esos valores contra el positivismo que ha destruido las solidaridades en Colombia. Ese positivismo laico,
de creer que el bien y el mal lo puede definir una proposición aprobada en el Congreso. Eso ha acabado con la esencia misma de la convivencia humana. Bueno, pero sí, claro, eso es evidente, pero las formaciones políticas, las organizaciones políticas que se construyeron durante todo este tiempo que ha terminado para combatir, para defender al sistema marxista, al comunismo, ahora, ¿cómo se están comportando? Hay un fenómeno que valdría la pena examinar. En Francia, en la Gran Bretaña, en España, de cierto modo en Italia, de cierta manera en los Estados Unidos de América, las formaciones partidistas que están predominando se llaman conservadoras, genéricamente. ¿Cuáles son las tesis fundamentales de esas tendencias políticas en esos países? Ya no es la lucha contra la revolución ya no es el enemigo. Los conservadores de Francia, los de España, los de los Estados Unidos, ¿qué se proponen? ¿Qué deben hacer? ¿Qué están haciendo? Nosotros. Hay subyacente un descubrimiento de lo que hemos sido. A ver, nosotros fuimos Occidente. Occidente se volvió una posición universal. Cuando adquirió un altísimo grado de técnica, la técnica era apropiable por todo el mundo. Entonces parecería que Occidente es un conjunto de valores coherentes, se disolvió en una posición universal, en un ecumenismo. Esos partidos conservadores que están dominando gran parte de la política mundial han tenido una reconcentración de los valores occidentales. Entonces los valores occidentales son los mismos que se descubrieron con el pensamiento griego. El griego era Occidente y no Oriente. Los griegos, los persas eran los de Oriente. Y después vino el Imperio Romano, que era Occidente, en el sentido del derecho, política por hacer. Y así las otras. Y naturalmente no es posible concebir a Occidente a partir del Imperio Romano, porque los griegos, si no eran cristianos, no se puede concebir a Occidente sin una dosis sustancial de cristianismo. Entonces el Japón se puede apropiar todos los resultados de la técnica occidental y llenarse de computadores. Y lo mismo le va a pasar a China. Pero siempre quedará una política que es la que el mundo se organice de acuerdo con las tradiciones occidentales, que parece que siguen vigentes. Y a mí me parece hermoso poderle dedicar uno la vida a reconstruir el valor político y social de eso que llamamos Occidente. Somos nosotros y es nuestra historia, y yo creo que es nuestro porvenir. A mí me fascina la perspectiva de tener esa cantidad de política por hacer. Los partidos políticos hay que dejarlos que se organicen otra vez. No puede ser a través de ellos, pero se fundaron para otra cosa. Los partidos políticos se fundaron no para tratar ni siquiera la Revolución de Octubre de los comunistas, sino para tratar el problema de la Revolución Francesa. Están pasados de moda. Por eso, porque el objetivo era resolver el problema de la libertad, el que nos creó la Revolución Francesa, y el mundo ha dado unas vueltas muy grandes. Ahora uno lleno de computadores no puede tener un directorio conservador manejado por unos manzanillos. Lo cual querría decir, perdón, que para poder realizar los ideales que han constituido la razón de ser durante la historia nuestra, de los partidos conservadores nuestros, habría que volverlos a crear con otro espíritu, con otro temperamento, porque el que tuvieron hasta hace pocos años los postró, los dejó. Los partidos no hay que perder de vista que son medios, entonces no son fines. Creer que unas reglamentaciones que están aprobando en el Congreso, diciendo que uno no puede ser candidato de la gente, sino que tiene que afiliarse a un partido político para tener unos recursos, están haciendo el medio sin haberse preocupado de cuáles son los fines. Cuando se busca el fin,
el objetivo, se encuentre lo positivo que hay que hacer y se encuentre el enemigo, entonces uno dice, probablemente necesita un partido político. El partido político no debe ser esencial. La formación de la democracia salvaje exige unos partidos políticos. Pero como yo soy bolivariano, él cuando se murió dijo, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo. Seguro, a él le han dicho que no era democrático, por eso, porque no aceptaba necesariamente como expresión de la bondad de la vida civil la existencia de partidos políticos. Claro, entonces, de acuerdo con ese pensamiento, de acuerdo con ese criterio, lo que deberíamos procurar ahora nosotros es darle nuevo impulso, moderno, nuevo, joven, a nuestra tradición bolivariana y en ese sentido, perdón, en ese sentido a nuestra tradición de libertad y de orden conservados en unas instituciones capaces de garantizar la vigencia de esos valores permanentes. Yo repitiendo un poquito lo puedo resumir así. Hay que buscar una acción política que conduzca a las solidaridades, para no traer en los partidos políticos que están construidos ahora en torno a las complicidades. Es miembro de un partido político porque uno es cómplice de algún negociado. Hay que cambiar eso, hay que buscar la solidaridad, son formulaciones de otro tipo, son formulaciones que cautiven la inteligencia de la gente sin necesidad de ser sobornada. Bueno, esto está excelente, pero tristemente, y de verdad tristemente se nos acabó el tiempo. Yo personalmente quedé fascinada con eso, con lo que las teorías y las tesis del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Los invito para dentro de 8 días para continuar con otros temas. Muy buenas noches y feliz año. Un paraíso tropical. No tengo plata. Una pasión imparable. Quiero olvidarme de Marcela, de ti. Pero siempre estás ahí recordándomelo todo el tiempo. Un mundo fascinante y distinto. ¡Yo la maté! ¡Yo la maté! Mambo, qué locura. Producciones GES presentó